tal? ¿Cómo les va? Con este reel iniciamos una secuencia de videos orientados a introducirlos a los conceptos básicos de lo que es la galvanoplastía. A pedido de muchos que me dijeron, che, sigo la cuenta, me encanta la estética, pero no entiendo nada de esto. Pero te apoyamos, te seguimos. Bueno, muy especialmente para ustedes y para todos los que se quieran introducir en este mundo, o recién estén empezando, o incluso para los que ya empezaron hace rato y les dé fiaca explicarle a los curiosos de qué se trata, los mandan a la cuenta y en la destacada intro van a encontrar estos videos que son muy simples. Bueno, en fin, la cuestión es, la galvanoplastía específicamente habla de la deposición electrolítica de metales sobre una superficie conductora. Y ahí tenemos la primera salvedad. Dije superficie conductora, no dije superficie metálica, a pesar de que es muy ampliamente difundido la deposición de metales, sea níquel, cromo, zinc, cobre, estaño, oro, lo que sea, sobre una superficie metálica, como puede ser hierro, bronce, zamac, jabalinas de cobre, lo que se les ocurra. Pero también se puede depositar sobre, por ejemplo, un plástico. Mediante un proceso especial se vuelve conductor a la superficie y podemos cromar un plástico. Asimismo existen barnices conductores que se utilizan para ciertos trabajos que requieren metalizar una superficie no conductora, ¿sí? O sea que estamos hablando de que, si bien hay muchos trabajos que se hacen sobre superficie metálica, que lo pueden ver alrededor, o sea, una manija de puerta, la grifería, las partes de un auto, cuando van a una ferretería, los tornillos, los bulones y muchas herramientas, elementos de electricidad, en fin, muchos ejemplos en la vida diaria. También tenemos ejemplos de elementos o materiales no conductores que están bañados. ¿Cómo se hace esto? Bueno, básicamente, en la mayoría de los casos, mediante una cuba donde se agrega un líquido que tiene unas sustancias químicas, en general que tiene sustancias químicas que contienen el metal a depositar, se produce una electrólisis y mediante la corriente eléctrica se deposita el metal sobre la superficie conductora. Esta es la explicación más simple. Ahora, para lograr esto, tiene que haber una parte previa donde se prepara la superficie y una etapa también posterior donde se le da algunos tipos de procesos, sea de secado, pasivado, protección, lo que sea, ¿sí? Y de esa manera vamos a organizar los videos. En este solo les di la idea de que lo que es la galvanoplastía. La galvanoplastía involucra estos procesos mediante los cuales se deposita un metal sobre una superficie conductora. Y no solo con un fin decorativo o protectivo, incluso también para el electroformado, para crear una pieza, ¿sí? Entonces, en los próximos videos vamos a trabajar sobre esas etapas, sobre los pasos previos de preparación de la superficie, la electrólisis propiamente dicha, donde pueden haber uno o más metales en una o más etapas, y los pasos posteriores luego de haber obtenido esta capa metálica sobre la pieza. Así que bien, los veo en los próximos videos, estén atentos, así no se pierden la parte 2. Un saludo. En lo que refiere a los pasos previos a la electrodeposición, encontramos tres conjuntos de actividades bastante diferenciables. El primero es el rebabado y o pulido de la pieza, en general un proceso que es mecánico, aunque existe el electropulido, por ejemplo. Luego la remoción de óxidos y suciedad, ¿sí? Esto tal vez se puede hacer una analogía como cuando tenemos que pintar algo en casa. ¿Qué hacemos? Limpiamos bien la superficie porque si no después la pintura se despega. Bueno, aquí también cualquier tipo de suciedad es una barrera para la deposición del metal. Y finalmente la remoción de óxidos. Estos óxidos pueden provenir de haber estado la pieza almacenada o también del mismo proceso químico previo. Y estos óxidos deben ser eliminados por completo porque también representan una barrera para la posterior electrodeposición. Entonces, como les dije, se vienen videos breves. Esta etapa previa es para preparar la superficie, sea para darle más brillo, para que la base sea brillante y después el material posterior le sea más fácil levantar ese brillo y ese aspecto agradable, y también para eliminar cualquier barrera que nos limitara para la deposición del metal. Nos vemos en el siguiente video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos con la tercera parte de estos videos muy cortitos de introducción a la electrodeposición o galvanoplastía. Lo que hacemos ahora, que ya logramos en la etapa anterior una superficie perfectamente limpia y libre de óxidos, es electrodepositar el metal. ¿Cómo se hace esto? La electricidad involucra básicamente el movimiento de electrones. Entonces, mediante una corriente continua y rectificada, es decir, no la corriente que encontramos en cualquier toma corriente, esa es una corriente alterna. Necesitamos una corriente muy pura y continua. Esta corriente hace que el metal, que está en un estado de disolución, y en este estado de disolución ya no está en un estado fundamental, que el estado fundamental sería un estado de oxidación, se dice en química, cero. El metal tiene una carga positiva porque perdió electrones en este proceso de disolución. Lo que hacemos es, mediante la llegada de electrones sobre la pieza, devolverle esos electrones que perdió al metal
y que se deposite sobre la pieza. Es decir, el metal está disuelto, es como cuando disolvemos sal en agua. Bueno, el metal es una sal justamente muchas veces, que está disuelto, por ejemplo, cloruro de cobre, sulfato de níquel, está disuelto en agua. Ahí está en un estado positivo, está en un estado con carga. Positiva esa carga porque perdió los electrones. Los electrones son cargas negativas. Si tengo menos cargas negativas, estoy más positivo. Entonces, hago llegar los electrones sobre la pieza, dentro de la circulación de corriente, y el metal se deposita sobre esta. En una cuba vamos a tener por lo general la pieza donde va a llegar la carga negativa, la carga positiva que va a los anodos. Los anodos son, por lo general, lingotes del metal que quiero depositar, aunque también existen los anodos inertes, o sea que no depositan el metal. Y en la solución voy a tener una sal o varias del metal a depositar, más otros componentes que ayudan a mejorar la electrodeposición. Entonces siempre vamos a ver unos piletones con esos anodos alrededor, que le llamamos, que son los lingotes del metal a depositar, o chapas que permiten solamente la conducción de la corriente y son inertes. Y bueno, suele estar en el centro la pieza en algún tipo de barral o en algún tipo de tambor, que eso lo explicaremos más adelante, y se deposita el metal en la pieza de este modo. Las circunstancias y las condiciones para estos procesos son varias. Por ejemplo, podemos tener un baño que deposite varios metales. 1, 2, 3 metales también es posible, ¿sí? 3 metales, por ejemplo, el níquel free, un tipo de formulación que se utilizaba para reemplazar el níquel. Tenemos los latones, que depositan cobre y zinc. Tenemos, por ejemplo, el zinc-níquel, una aleación de alta resistencia a la corrosión, que deposita mucho zinc y un pequeño porcentaje de níquel. También tenemos procesos donde necesitamos varios metales. Puede ser, por ejemplo, un paragolpe, que se suele dar una capa de cobre, una capa de níquel y luego una capa de cromo. Podemos tener un proceso de un solo metal, por ejemplo, el zincado. ¿Sí? Se da una capa de zinc y después se pasa a otra cosa. Es decir, es un mundo muy amplio de electrodeposición. Pero básicamente siempre contamos con una pileta, con ciertas condiciones, puede tener mayor o menor temperatura, una sal disuelta, lingotes que le llamamos ánodos alrededor, para proveer el metal a la solución que lo va perdiendo de esa sal que tenemos disuelta. Circulación de corriente eléctrica para reducir el metal sobre la pieza. Gente, sin más, lo cortamos acá y nos falta la parte final, los procesos posteriores a la electrodeposición. Un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a cerrar esta serie de videos intencionados en introducirlos al mundo de la electrodeposición. Habíamos hablado que primero se preparaba la superficie, ya sea puliéndola, ya sea eliminando grasas y suciedad, y también los posibles óxidos que pudiera tener la superficie. Luego hablamos de la electrodeposición propiamente dicha, donde podíamos depositar un metal, por ejemplo, podíamos depositar varias capas de metal, por ejemplo, como dijimos en un paragolpe, darle cobre, darle níquel y luego cromo, en distintos procesos, en distintas etapas, en distintas cubas, o también existían baños que depositaban 2 metales juntos o incluso 3 metales juntos. Bien, luego de esto de la electrodeposición, evidentemente un proceso que tiene tantas etapas y que si no lo dijimos antes, se los aclaro, pero medio que resulta un poco obvio que hay mucha agua en el proceso. Estamos hablando de que la mayoría de estas cuestiones que describí, todas estaban en solución acuosa, ¿sí? La sal disuelta en agua, o lo que sea que tuviera, o el jabón, o lo que estuviera utilizando, disuelto en agua, e incluso al haber tantas etapas distintas, evidentemente lleva enjuagues intermedios, o sea, cada cosa que les dije lleva enjuagues intermedios, o sea que hay mucha agua. Es decir, que de mínima, luego de todo este proceso, va a haber un secado. Este secado, dependiendo del tipo de proceso posterior, si es por ejemplo, yo hablo de paragolpes, por ejemplo, grifería, cuestiones que están niqueladas y o cromadas, por ejemplo, se seca con aserrín, que el aserrín puede ser calentado para quitar la humedad, pero bueno, básicamente es absorber la humedad con aserrín. Ahora, por ejemplo, el zincado se suele secar con aire caliente, con centrífugas, ¿sí? Hay diversas formas, diversas técnicas, incluso los últimos enjuagues hacerlos con agua caliente para que se seque más rápido, para que no forme también algún tipo de gota, se puede secar con agua caliente destilada, todo depende del proceso. Pero además de esta etapa de secado, que es casi obvia después de tanta agua, tenemos diversas cosas que se hacen después del proceso de electrodeposición, como por ejemplo un laqueado.
Hay piezas a las que se le da laca para mantener el color, para que el metal no se vea atacado. Hay piezas que se le da algún tipo de pasivado para proteger al metal, bien laqueado, o incluso las dos, pasivado y laqueado. Por ejemplo, pasa en el latón, se da un pasivador de latón que lo protege de las manchas y muchas veces una laca arriba. Y también en el zincado, por ejemplo, tenemos, también se llaman pasivadores, pero que no solo dan una protección extra, sino que además cambian el color. Ahí tenemos el amarillo iridiscente, tropicalizado, le dicen en algunas partes de Centroamérica, pasivador azul, pasivador negro, pasivador verde, entre los más conocidos, ¿no? O sea que tenemos una serie de pasos que pueden suceder después de la electrodeposición propiamente dicha, ¿sí? Y con esto cerraríamos esta serie de videos que nos introducen a tener una idea mínima de lo que se está haciendo en la galvanoplastía, que es esta cuestión de tantos pasos de inmersión en distintas cubetas que uno puede ver en algunos de los videos que subimos, ¿sí? Con esto es más fácil de adentrarse al tema. Luego, obviamente, cada proceso tiene sus particularidades, sea un cromado, sea un zincado, sea estañado, bañado en oro, joyería o de lo que se trate el proceso que decidan investigar y, llegado el caso, poner en marcha. Sin más, un saludo y nos vemos en próximos videos.